Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Feliz año nuevo porque no nos veíamos desde noviembre. Estamos contentos y deseosos de retomar este curso con este ciclo de conferencias que, como bien sabéis, está dedicado a las fuentes de sabiduría cristianas. Desde este espacio de reflexión, la propuesta que ofrecemos es ir actualizando el mensaje y los caminos que recorrieron hombres y mujeres de hace siglos ya, desde el siglo IV hasta el XVI. Haremos todo un recorrido para saber qué nos dicen hoy a las personas, a los hombres y mujeres de hoy, muchos de ellos que están en búsqueda. Luego iremos viendo qué es esta búsqueda. Fueron hombres y mujeres que quisieron encontrar la autenticidad de su vida. Muchos de ellos además querían buscar el absoluto, la trascendencia, Dios, la verdad en mayúsculas. Algunos, muchos de ellos cristianos, se retiraron en solitario para profundizar en esta cuestión. Otros quisieron vivir en comunidad para profundizar de manera y vivir de manera radical el Evangelio. Con lo cual tenemos un grupo importante y significativo de personas que marcaron caminos y nos pareció desde l'Espai d'Interioritat Francesc Palau que merecía la pena actualizar todo ello, porque es verdad que hay mucha gente hoy que busca y al mismo tiempo hay mucha oferta. Y dijimos, pero si desde el mundo cristiano ya hay unas fuentes de sabiduría que perduran a lo largo de los siglos, vamos pues a ofrecer esta actualización. Esa sed de lo profundo, de lo esencial, del trascendente sigue siendo hoy, como decíamos, importante para mucha gente. Buscan caminos que les lleven a su verdad. Algunos también, como decíamos, buscan a Dios. Como bien recuerda aquí en la cabecera del programa que dice Nehemías, ¿no? Tu buen espíritu, Dios, les diste, capaces de entender, les diste entendimiento, les diste agua para calmar su sed. Qué oportuno esta reflexión, este recordatorio. Pero ¿cómo se empieza ese camino? ¿Con qué herramientas lo vamos transitando? El mes de noviembre empezamos con la figura de San Agustín, de la mano del doctor Joan Torra. Ya nos señalaba y nos recordaba él que Agustín era el maestro interior. Mismo Agustín decía que él no podía conocer a Dios si no entraba en su interior y que la persona humana era camino que llevaba a Dios y que el camino para llegar a la verdad era la propia alma. Y ya sabéis, lo digo muy resumido, que Agustín se dedicó a leer y a entender la palabra, en mayúsculas, a dialogar con ella y con ello a dialogar con Dios. Bien, esto muy resumido fue lo que nos ofreció Joan Torra hablando de San Agustín. Pero hoy vamos a acercarnos a otro maestro de vida espiritual, a otro maestro que nos acompañe en estos caminos, como es San Benito de Nursia. Sabéis que es el fundador de la Orden Benedictina, cuya regla de vida comunitaria que recogió pues algunos aspectos de otras ya existentes, pero él hizo tal regla de vida que después fue punto de partida para muchas otras congregaciones religiosas posteriores. Benito fue un hombre que vivió una época, unos tiempos difíciles, podríamos decir semejantes a los nuestros en cuanto a crisis de valores, a dificultades, a un cambio social y cultural. Yo no os voy a hablar yo de San Benito, que para esto tenemos a una persona pues especializada y que además lo vive en primera persona, ¿no? Pero tengo una cita de que fuera en su momento abad del monasterio de Montserrat, Cassià Maria Just, que hablaba de la regla de San Benito diciendo que la regla no es todo el Nuevo Testamento ni toda la vida del monje. Se trata de una pista de arranque. Se trata de integrar las aspiraciones de perfeccionamiento del individuo en el marco de una fuerte experiencia de vida comunitaria. Se trata de buscar a Dios en Cristo. Es una síntesis entre unidad y diversidad, el sentido de paz y armonía en todo, la corresponsabilidad, el carácter familiar de la fraternidad monástica, la sencillez y el humanismo evangélico. Solo con estas pinceladas ya podéis imaginaros qué vida hay, qué búsqueda hay y qué trabajo hay interior en San Benito para que llegara
a concluir, ¿no? En un escrito, en una regla, este estilo de vida. Como os decía, para conocer mejor hoy cuál es el aporte de Benito a nuestra sociedad, nos acompaña María del Mar Albajar. Ella es monja benedictina y abadesa del monasterio de Sant Benet de Montserrat desde hace 9 años. Bienvenida, benvinguda, María del Mar, y gracias por acompañarnos. Que encara no fa 9 anys. No, pero este año cumple 9 años. Cuento todos. Los cuenta todos, mes a mes, día a día. Una responsabilidad, supongo que bueno, compleja, pero bien, hecha con mucho espíritu de servicio. Presentar a María del Mar es sencillo, porque ella es una persona sencilla, cercana, afable. Una se siente a gusto cuando está con ella porque se siente escuchada, sabe acoger y ofrece además confianza. Y conversar con ella siempre es un placer y es enriquecedor. Así, para hacer un poquito de currículum de quién es María del Mar, aunque a veces les gusta que no hablemos tanto, ¿no? Pero tiene una formación académica que va desde los estudios de empresariales y ciencias económicas, aquí lo ejerció en la Universidad de Barcelona, pasando por estudios de música, la licenciatura en teología en Berkeley, en Estados Unidos, pero como es una mujer inquieta, una mujer de mente abierta, atenta a los signos de los tiempos, pues ella ha seguido formándose para seguir dando respuesta y saber acoger y atender a las personas que a buen seguro llaman a la puerta del monasterio. Ella, en este sentido, por una parte, se ha formado en Focusing, en el Instituto de Focusing en Nueva York. Ella es entrenadora, formadora, facilitadora, entrenadora, podríamos decir, o preparadora. ¿Y qué es el focusing? Va muy ligado y muy en sintonía con lo que hoy tratamos aquí, en este espacio de profundización en la vida espiritual, en la vida interior, que es esa habilidad de saber estar atento, escuchar las emociones, las sensaciones del cuerpo para encontrar ese camino que nos lleve a lo que dice el mismo focusing, ¿no? Que es esa corriente de sabiduría que tenemos todas las personas en nuestro interior. Pues bien, a eso se dedica en buena parte. Pero también como mujer, como laica y como teóloga, ella vive comprometida en todo lo que es el campo de la investigación. Todo esto debe formar parte, María del Mar, supongo que esta parte del labora benedictino, ¿no? Y me dejo seguramente alguna cosa, pero a buen seguro que ella no descuida el ora, esa contemplación de Dios que es el centro de su vida. María del Mar, cuando preparábamos la conferencia, bueno, hablamos unos minutos, me dijiste, mira, yo realmente a lo que me estoy dedicando y lo que me gusta es justamente actualizar el mensaje de San Benito, para que lo entiendan desde casa, también desde fuera, ¿no? Cuando decimos que buscamos a Dios, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Cuando tú pones por título vivir como si Dios fuera verdad, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo se lleva más allá de los muros del monasterio, del claustro, a la vida cotidiana? ¿Cómo se lleva esa experiencia espiritual para que sea significativa? Te doy la palabra y le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por proponerme este tema que sí, como le dije a Esther, es lo que, de hecho, es a lo que más me dedico, a ver cómo es San Benito significativo hoy. ¿Qué nos aporta San Benito hoy? Y lo hago en mi comunidad porque es parte de mi servicio ahora como abadesa, parte de mi tarea es actualizar el mensaje de San Benito, que está escrito en el siglo V, VI, para que sea significativo, para que nos dé vida hoy, para que hoy nos dé nuevos horizontes. O sea que empiezo con gracias y gracias por los que estáis aquí, por los que estáis allá, más allá de las pantallas. Es un gusto compartir con personas así queridas y próximas. Pues bueno, vamos a... De Benito se pueden decir muchas cosas, como de cualquier persona. Yo voy a decir lo que, no sé, me he puesto un poco... Sí que me gusta escuchar, ¿no? Y sí que he intentado escuchar qué me dice Benito hoy, qué nos dice Benito hoy.
Y lo que me salía pues es este título, ¿no? Vivir como si Dios fuera verdad. Benito es una figura que nace 480, fallece, se supone que a los 475, son 547, son fechas aproximadas de la historia. Cuando Benito nace, en 480, hace 4 años que ha dejado de ser emperador del Imperio Romano, un César, ¿no? Se ha terminado el Imperio Romano Occidental, se terminó en 476. 476 es el primer rey bárbaro que reina en Italia, se llama Odoacro, y le sigue el rey Teodorico, que está más tiempo, es Ostrogodo. Es un tiempo, como decía Esther, de convulsiones, es un tiempo de que este imperio que ha dado estructura, ha dado cohesión, ha dado forma, ha dado valores a una gran parte de este trocito de mundo que es pues, Europa, pues se está desmoronando. Sobre todo los imperios del norte, los godos, los ostrogodos, los bárbaros, están atacando por diferentes flancos y el imperio romano también se está destruyendo interiormente con las luchas internas. Es una época de saqueos, es una época de degradación de lo que ha sido el mundo hasta el momento y aún no se ve lo que será, lo que viene después, ¿no? Es un momento que se está perdiendo, se está acabando algo y no se ve lo que viene después. En este escenario, el joven Benito se supone que de una familia acomodada, se va a estudiar a Roma. Roma ya no es la sede del gobierno, el gobierno ya ha pasado a Ravenna, pero Roma sigue siendo la sede social, política, ¿no? de las buenas escuelas, los hijos de las familias romanas dignas de su nombre, llevan sus hijos a estudiar artes liberales a Roma para poder formarse y participar de las estructuras políticas que aún rigen en Roma. El rey es al principio bárbaro, después es ostrogodo, pero en connivencia con el Imperio Romano Oriental y sigue funcionando más o menos el gobierno romano como ha funcionado hasta ahora. Con lo cual, pues la familia envía a Benito a Roma a estudiar y Benito llega a Roma y nos cuenta su biógrafo. Tenemos una fuente sobre su vida, aparte de lo que será el texto de la regla de San Benito. Tenemos un biógrafo que es Gregorio Magno, que escribe unos años después. Se ve que esto de las guerras duró un tiempo y Gregorio Magno era papa y hubo épocas en que estaba sitiado y cuando estaba sitiado pues se dedicaba a escribir porque no podía hacer otra cosa y le parecía que escribir vidas sobre santos era una manera de ofrecer faros a la gente para orientar sus vidas. Pues bien, Gregorio Magno en uno de sus relatos escribe la vida de San Benito y lo hace en forma de diálogo. Gregorio hablando como si le estuviera contando la biografía de Benito a Pedro, que le va haciendo preguntas. Pues bien, Gregorio nos cuenta que Benito va a Roma para estudiar y cuando llega a Roma no dura mucho porque se da cuenta de la pendiente por la que muchos deslizan, de la pendiente de los vicios por los que muchos deslizan. Y Benito, que ya se ve que nació ya un poco así privilegiado, pues se dio cuenta enseguida y antes de caer en la perdición de la sociedad romana, lo que hace es retirarse. Como ha dicho Esther, este ciclo va de personas que una de las cosas que hacen es retirarse. Retirarse para coger distancia. La opción que coge Benito no es una novedad. Benito no es un inventor. Benito recoge una tradición que empieza en el siglo IV. Si os acordáis, el cristianismo hasta el siglo IV es un movimiento revolucionario que vive de una forma alternativa y cuestiona constantemente el Imperio Romano.
le cuestiona sus valores, le cuestiona sus costumbres. Hasta que un gran estratega, que fue Constantino, el emperador Constantino, esto lo cuenta muy bien, lo estudió muy bien Joan Torra, el que hizo la charla anterior. Este Constantino dijo, nos vamos a poner de nuestra parte, esta parte del imperio que nos está molestando constantemente. Y entonces, con una bella historia de conversión, lo que hace Constantino es, con el edicto de Milán, deja de perseguir a la Iglesia y finalmente, a finales del siglo IV, lo que hace es establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, Constantino lo que hace es ceder sus templos al cristianismo. Los templos cristianos pasan a tener la forma que tenían los templos romanos. Los representantes cristianos pasan a ocupar los sitios de poder que tenía la sociedad romana, de manera que el cristianismo deja de ser un germen revolucionario que da vida para ser el discurso oficial del Estado. No sé si a alguien le suena esto, ¿no? El discurso oficial que el Estado, el gobierno, tiene para justificar sus leyes y para controlar a la mayoría del pueblo. El gobierno se hace con Dios. El gobierno compra a los representantes de Dios, de manera que tienen a la religión domesticada a su servicio. Esto fue el origen de un movimiento, el edicto de Milán y el reconocimiento del cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, fue el inicio de un movimiento que se dio simultáneamente en la ciudad y en el desierto, que fueron los ascetas, los padres y madres del desierto y el monaquismo. En la ciudad encontramos figuras como Paula y Marcela, que estuvieron en el Aventino, en Roma, los que conocéis a Roma, uno de los 7 montes de Roma. Eran mujeres muchas veces y hombres que creaban pequeñas comunidades, vivían ascéticamente, leían la palabra de Dios, rezaban y tenían obras solidarias, se hacían cargo de la gente que sufría o los pobres de su momento. Y otros, como San Antonio, que celebrábamos ayer, fueron al desierto, dejaron todo lo que tenía que ver con la ciudad, se fueron al desierto para vivir radicalmente como si Dios fuera verdad. Todos, tanto los que se quedaron en la ciudad como los que fueron al desierto, lo primero que hacen es retirarse, coger distancia. Porque si Dios fuera verdad, hay algo que está sucediendo en este momento que tiene que ver conmigo. Si Dios es verdad, yo tengo que ponerme las pilas, tengo que despertar, tengo que ver qué hago. Y lo primero es dejar los inputs, los estímulos, las relaciones de compromiso, las relaciones que me condicionan, para poderme poner a la escucha, a la búsqueda de esto que se llama, que intuyo que es Dios. Dios como llamada, Dios como alguien vivo. Si Dios es verdad y yo quiero vivir como si Dios es verdad, se dice Benito, lo primero que necesito es separarme de estas relaciones que se han tejido, que me han dado seguridad, que me han dado una cierta influencia, que me han dado un cierto poder. Y escuchar esta llamada que desde la filosofía, no desde el templo de Delfos, nos recuerda: escúchate a ti mismo, y desde la fe cristiana se expresa en el misterio de la encarnación. Dios se ha hecho persona humana, Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho biografía, Dios se ha hecho historia. Con lo cual, si quiero saber algo de Dios, necesitaré situarme en mi interior, en donde estoy yo. Se retira, pues, para crear otras relaciones que le recuerden la verdad, esta vez la verdad en mayúscula, para estar en casa, para ocupar el espacio personal
por si Dios ya llega y llama a la puerta. Como decía San Agustín, yo estaba fuera cuando tú estabas dentro. Si Dios fuera verdad, entonces todo ser humano, es un ser capax Dei, capaz de Dios, capaz de encuentro con la trascendencia, capaz de diálogo con la verdad. Si Dios es verdad, no se trata de vivir como nada ni como nadie, sino como yo mismo. No se trata de ser igual a nadie, sino de intentar ser igual a mí mismo. Gregorio, el biógrafo, dice que Benito habitaba consigo mismo, habitare secum. Unos siglos después, Santa Teresa decía que andábamos desparramados. Ahora no sé qué tendríamos que decir, andamos absolutamente centrifugados o huidos o ¿no? perdidos. Habitar consigo mismo, decía el biógrafo que hacía Benito. Habitar consigo mismo, en sí mismo, para Benito era una realidad, para nosotros es el final del camino. Llegar a ser amigos nuestros en lugar de enemigos. Y dice consigo mismo. Y cuando dice consigo mismo, está hablando desde sí mismo, que en griego le llamamos autos. El autos como esta realidad en mí que me hace ser quien soy de manera original, única, irrepetible. Eso de donde viene después la autoridad, ¿no? Eso que se reconocen algunas personas que hablan, que le decían a Jesús, este hombre habla con autoridad. Benito habitaba en sí mismo. Hay otra palabra que ahora la tenemos muy oída, ¿no? En lugar del autor sería el ego. El ego es todo aquello que hemos construido para poder relacionarnos, para poder ser aceptadas, para poder formar parte del grupo, para poder vivir, para socializar. Pero Benito habitaba consigo mismo. Y este es el camino que nos permite el retirarnos. El retirarnos, el coger distancia, lo que permite es desidentificarnos de todo este personaje que hemos necesitado para socializarnos, para pertenecer, y poder escuchar el autor, nuestro yo mismo, nuestro ser más original, más creativo, ese que se reconoce habitado por la presencia. Benito se retira y el retirarse le permite empezar el camino hacia sí mismo, y esto lo hace también a través del silencio, otro elemento importante para Benito. La distancia, el silencio. El silencio como aquel espacio que nace cuando dejas una orilla conocida, cuando dejas algo conocido, cuando dejas un territorio conocido, y hasta que no llegas al territorio donde vas, a la tierra donde vas. El silencio como ese tiempo y ese espacio de perder lo conocido, lo sabido, los espacios de control, las ideas, los conceptos. El silencio como la posibilidad de soltar, de aflojar, de empezar un viaje a algo diferente, a algo que aún no conozco, que intuyo, que por eso me voy al silencio, algo que intuyo pero que aún no le sé dar nombre. Ir más allá, cuando digo más allá también es más acá, más presente que yo mismo, más acá de lo aparentemente más lógico, de lo aparentemente más razonable, de lo aparentemente más seguro. El silencio
como la posibilidad de reconocer lo diferente, lo otro. Y el silencio como la posibilidad de reconocer lo nuevo, lo realmente nuevo, lo que aún está latiendo como posibilidad. El silencio como desidentificación de mis múltiples imágenes, de mis múltiples amarres, de mis múltiples salvavidas, de mis múltiples seguridades. El silencio como posibilidad real de comprender. Y el silencio porque el autos y el Espíritu de Dios, el Dios que habita en nuestro sí mismo, no grita. Lo que grita, lo que chilla en nuestro interior son nuestros miedos, son nuestros instintos, son nuestras emociones. Todo esto sí que grita y se hace oír en nuestro interior. Pero el Espíritu de Dios es como un susurro de vida que nos va proponiendo, nos va sugiriendo, nos va invitando, pero no grita. Y solo podemos escucharle si empezamos, si caminamos el camino del silencio. El silencio es muy importante para Benito porque para Benito es muy importante la palabra. De hecho, toda la regla de San Benito está llena de citas de la Biblia, de la palabra de Dios. El silencio, pues, para poder escuchar. Escuchar es otra de las dimensiones importantes para Benito. Empezará su regla de vida, la empieza diciendo escucha, hijo, ¿no? Escuchar como esa actitud básica. Porque si Benito lo que quiere hacer es vivir como si Dios fuera verdad, y Jesús dijo que estaría con nosotros cada día hasta el fin del mundo y que nos estaría dando su ser, que se estaría comunicando con nosotros, lo que toca hacer pues, es ponerse a escuchar. Benito se aparta, se calla, se da del todo para recibirse del todo. Escuchar, entiendo escuchar como aquella capacidad de captar, de percibir primordialmente con el oído, pero no solo con el oído. Escuchamos también, hay gente que escucha mucho con los ojos escuchamos. Y hay gente que escucha con el tacto, ¿no? Escuchar como esa capacidad de todo nuestro cuerpo de captar, de percibir lo que está sucediendo o lo que pide estar sucediendo. Le llamamos escuchar porque al final es el oído el que lo articula en palabras, ¿no? Pero escuchar como esa capacidad de estar atentos, de percibir a lo que hay, lo que está. Los grandes mitos y también la ciencia hablan de un sonido o de una palabra primordial. La ciencia, para explicar el origen del universo, habla del Big Bang. El Big Bang se ve que fue una expresión que salió como no muy afortunada, sobre 1950, pero nadie la ha rectificado después. Seguimos hablando de la teoría del Big Bang como aquel momento en que hay una explosión que va generando la expansión del universo, este universo que aún no ha cesado de expandirse. Y han guardado la expresión de Big Bang. Hubieran podido decir la Big Explosion, ¿no? Si querían decir una explosión grande, pero no, guardaron un Big Bang. Bang es una onomatopeya, es un sonido. Hubo un Big Bang al principio del universo. Y si cogemos nuestros textos sagrados, ¿no? En la Biblia dice lo primero, había en el caos, el espíritu flotaba sobre las aguas y después, y Dios dijo, Dios habló. Y el Evangelio de Juan dice, al principio había la palabra en la palabra de Dios. Escuchamos porque hay un sonido, hay una palabra que nos precede,
que empezó en los orígenes, sean cuales sean los orígenes, en el principio, en el fundamento de toda la realidad, hay una palabra, hay un sonido que sigue expandiéndose, dice la ciencia, que sigue hablando, que sigue creando, dice nuestra fe. Una palabra que Marcos, el primer evangelista que escribe la narración de Jesús, le llama buena noticia. No dice palabra, dice buena noticia. Hay una buena noticia, hay un mensaje, hay una promesa y es buena. En el Génesis, Dios iba creando y cada vez que creaba, cuando se terminaba el día, decía, y miró y era bueno. Y fue el primer día. Y el segundo día dijo, se hizo, miró y era bueno. Hasta el sexto día que creó al hombre y la mujer y era bueno de verdad. Hay una buena noticia. Hay algo que Dios cree que es bueno en el principio, en el fundamento, en la base de toda la realidad, de todos los momentos. Por eso, Benito se ha alejado de las respuestas fáciles, cortas, rápidas, que le daban en Roma. Y se adentra en el silencio, en la soledad, para aprender a escuchar y a mantener las preguntas abiertas, para no quedarse a medio camino, para no quedarse con respuestas cortas y pequeñas. Benito aprende a escuchar como actitud que lo que hace es como si pudiera ensanchar quién somos, el canal de nuestras inquietudes, de nuestras preguntas, hacerlo ancho para poder recibir respuestas más anchas, mantener la pregunta para poder recibir respuestas más grandes. Llega a ser así, Benito practica la escucha sin cerrar la pregunta en respuestas rápidas, de manera que al final de su vida, cuenta el biógrafo, apareció ante sus ojos el mundo entero como concentrado en un rayo de sol. Uno de los milagros, hay muchos milagros que cuentan de Benito. Dice, apareció ante sus ojos el mundo entero como concentrado en un rayo de sol. Y aclara Gregorio, al decir que el mundo quedó concentrado ante su mirada, no queremos decir que el cielo y la tierra se hubieran reducido, sino que el alma del que contemplaba se había dilatado. Benito sostiene las preguntas porque el final es infinito, el final es Dios. Somos peregrinos, siempre peregrinos del infinito. Y escuchar porque hay una buena noticia. Para mí esto es muy importante en estos momentos cuando es difícil encontrar buenas noticias, cuando es difícil encontrar razones de esperanza, es difícil encontrar para muchas personas razones para salir de la cama cada día. Benito escucha porque hay una buena noticia. Una buena noticia en su tiempo como en este que no era bueno. Una buena noticia que está esperando ser escuchada para convertirse en realidad. Una buena noticia que es un mensaje que está latiendo como posibilidad, como promesa, como entrega a la humanidad y que está esperando que sea escuchada para que alguien la asuma, la comprenda, la crea y la convierta en historia. Hay una buena noticia. Cuando la Biblia se escribe, en ningún momento de cuando se escribe la Biblia, como tampoco en tiempo de Benito, eran buenos tiempos. Siempre se escribe en tiempos de dificultad. Y Dios vio que era bueno. Y Marcos escribe un evangelio, una buena noticia. Y los textos que hablan de Jesús se entienden como buena noticia. ¿Qué es esta buena noticia? La buena noticia es esta palabra, esta promesa, este mensaje que Dios nos ha dado, nos da
nos promete, nos ofrece y que está balbuceando en nuestro interior como ilusión, como sueño, como aquello que reconocemos como verdadero, a veces como demasiado bonito para ser verdad, aquello que nos constituye como personas, aquello que nos permite vibrar, aquello que nos permite soñar. Hay un filósofo alemán, Ernst Bloch, ¿no?, que habla de la utopía como esa posibilidad posible a cada momento. La buena noticia, la promesa de Dios sería esta posibilidad posible a cada momento. Vivir como si Dios fuera verdad. La promesa es esa posibilidad que yo convierta en historia, en realidad, que yo encarne este sueño, esta ilusión, esto que me hace vibrar y que aún no tiene ni palabras en mi interior. Ernst Bloch hablaba de dos tipos de posibilidades en nuestras respuestas. Él hablaba de utopía o de futuro, ¿no?, en lugar de promesa, pero promesa también hubiera podido aceptarlo. Él decía, hay un futuro, hay una utopía que es inauténtica, que es vieja antes de ser expresada. Nace vieja, nace anticuada, que son estas respuestas que damos que no son más que repetición de automatismos aprendidos no se sabe cuándo, que ya sabemos que no funcionan, pero que seguimos repitiendo porque es lo que, ¿no?, que nos atrevemos a expresar. Este es un futuro inauténtico que lo único que hace es reproducir modelos viejos. Bloch dice que hay un futuro auténtico, que es el que recoge esta promesa, este latir, este aún no presente a cada momento y que tiene la posibilidad de crear algo nuevo, radicalmente nuevo, distinto, no mejor, no más, no, nuevo. Benito, escucha, porque lo nuevo está por nacer, porque lo nuevo necesita a alguien que se atreva a escucharlo sin condicionamientos, sin filtros, ampliando al máximo nuestra capacidad de escucha, como un día hizo María de Nazaret. Y la escucha, para Benito, está muy relacionado con otra capacidad, con otra virtud, que es la de la humildad. La humildad es esa cualidad de quien sabe que no tiene la última palabra. La humildad es esta cualidad de quien sabe que esta realidad que vivimos, en palabras de Luis Duques, es penúltima. No es última, es penúltima, porque al final es fragmentada, al final morimos, al final enfermamos, al final matamos, al final nos vamos, nos alejamos. Vivimos en una realidad, ¿no?, decía Luis Duques, penúltima, pero con la intuición, con el deseo, ¿no?, de que haya una realidad última, que ésta sí cohesiona y da sentido a nuestra realidad. La humildad es esta capacidad de vivir con la conciencia de que vivimos en una realidad penúltima, que yo estoy dentro de esta categoría de la penultimidad, y que puedo abrirme a esta ultimidad que está balbuciendo, presente en cada momento. La humildad como verdad. La humildad como el camino de conocimiento de sí mismo, de reconocimiento de nuestro sí mismo. La humildad como conciencia de que es mi corazón el que necesito convertir y no al resto de la humanidad, que no son todos los demás que necesitan cambiar, sino que seguramente quien tiene que cambiar y tiene mucho recorrido soy yo misma. La humildad como la conciencia que en mí mismo, esa que soy más originalmente, más creativamente, más únicamente, es un recibido, no es un conquistado. Quien
nuestro personaje, nuestras habilidades, nuestras capacidades, las hemos conquistado, las hemos aprendido, las hemos trabajado y está muy bien. Pero hay algo en nosotros que no hemos recibido, que no lo hemos luchado, que nos ha venido dado, que es a pesar nuestro muchas veces. Y es lo que nos hace brillar los ojos, es lo que nos hace auténticamente distintos los unos de los otros. La humildad es esa capacidad de saberse recibido. Benito sabe que es muy difícil seguir la propia conciencia. Benito sabe que es muy difícil escuchar este susurro interior, esta realidad que está balbuciendo en mi interior y llevarla a la práctica y encarnarla mientras estoy pendiente de los likes que recibo cada día, de cuántos seguidores tengo, de cuánta gente me está valorando, de cuánta gente me aprecia, de cuánta gente no me aprecia. Benito sabe que el camino para la felicidad, el camino para la libertad pasa por la humildad, para ser capaces de dar nombre a todo eso que nos esclaviza de nosotros mismos. Benito tiene sus sistemas. Estamos en el siglo V, VI. Y para hablar de la humildad, habla de una escalera de la humildad que tiene diferentes peldaños. Cuando está en el sexto, o sea que ya lleva un trocito hecho, dice, cuando llega al sexto, entonces se entiende que es como un gusano. Y claro, piensas, pues no sé si me interesa mucho, ¿no? Llegar a hacer un camino de humildad, que cuando hoy estoy a medio camino, pues a lo que he llegado es a eso, ¿no? A ver que soy un gusano. Lo que hace Benito es el peldaño séptimo. Lo que hace Benito es ponernos delante de los ojos todo aquello que nos aterroriza que los demás vean. Ser un gusano, cada uno tendrá su significación, pero bueno, imaginarse que soy la peor en algo, que soy la última en algo. ¿Os imagináis la liberación que supone que aquello que no quiero que los demás vean, al final lo vean? Que tengo miedo, que dudo, que odio, que tengo rabia, que no tenga que disimularlo, que no tenga que maquillarlo, que pueda mostrarlo. Benito habla de la humildad como la posibilidad de amar a corazón abierto donde ya no hay miedo. O sea, es la pura libertad. La humildad como haber conseguido este sitio en que la opinión de los demás o tu propio juicio interno te contrae o te limita tus posibilidades. La humildad como conocimiento interior y como valoración de quién soy en realidad. Esto tiene que ver con el tema de la autoestima. Autoestima, de hecho, viene, ¿no?, de estimar el autor. Lo que pasa es que las propuestas que se divulgan mayoritariamente son propuestas que están muy bien para reconocer y valorar las capacidades, los talentos, lo que sí que podemos hacer. Pero lo que yo he visto casi siempre en la autoestima es cómo llegar a la adolescencia. Llegas al punto en que puedes demostrar que vales, que incluso eres más que otros. Los demás tienen que aguantarte porque tú eres así y te aceptas, ¿no? Como tienes autoestima, te aceptas y los demás tienen que aceptarte. La autoestima verdadera, la autoestima que propone Benito a través de la humildad, sería llegar al final. La adolescencia es necesaria, es importante reconocer los dones que tenemos, las capacidades que tenemos y que alguien nos ayude a hacer. La autoestima que propone Benito va más allá. Es llegar a ese lugar donde ya no dependo de la valoración de los demás y donde mi estima
me empuja a salir amando a los demás. La autoestima verdadera es llegar a ese conocimiento de mí en el cual soy conocida y que no puedo hacer otra cosa que salir y a ser para los demás. Mientras no llego aquí, estoy en camino y todos necesitamos ponernos en este camino porque a todos nos falta algo, a todos nos parece que no somos suficientemente algo. Y sabemos que la buena noticia es que somos buenos de verdad. O sea que todo este camino es importante. Pero tenemos que saber que estamos a mitad de camino mientras no lleguemos a este sitio donde se pierde el miedo a amar, el miedo a la libertad. Hasta que no lleguemos aquí, estamos de camino. La humildad, a veces, el patriarca Atenágoras habla de la paz conseguida por desarmarse. La humildad a veces sabe a derrota, pero es la derrota de dejar de luchar contra uno mismo. Es haber sido vencido o ganar la lucha de nuestro personaje. Es llegar a vivir desarmados. Y San Serafín de Sarov, el Starets, dice: quien encuentra esta paz, lo que hace es generar a millares, ¿no? Quien encuentra la paz en su interior, pues millares lo encuentran en él. Y esto es lo que le pasa a Benito. Benito encuentra la paz en su interior y lo que sucede es que aparece la comunidad. En su caso le vienen a buscar, empieza la vida comunitaria y lo que hace Benito es vivir como si Dios existiera en comunidad. O sea, creyendo que cada momento es sagrado, que cada persona es sagrada y que desde aquí se puede construir una sociedad alternativa. En lugar de ponerse a luchar entre los bandos bárbaros, los ostrogodos, el imperio oriental, el imperio occidental, en lugar de luchar, en lugar de combatir, lo que hace es generar la sociedad que él entiende que Jesús nos promete. Y ahora os diré unos cuantos elementos de esta propuesta que hace Benito para la vida en comunidad. En lugar de luchar, voy a intentar hacer realidad, concretar ese proyecto de Dios que siempre es comunitario, siempre es sociedad. Y dice unas cuantas cosas. Benito habla del monasterio como una escuela del servicio divino. En ningún lugar habla del día de la graduación o el viaje de fin de estudios, con lo cual se supone que todos los que estamos en el monasterio hasta el final de nuestros días estamos de aprendices, aprendiendo este camino que tiene como límite el infinito, peregrinos del infinito. Y por eso a quien entra en el monasterio le dice que busque a Dios. A mí no me gustaba mucho al principio esta expresión de que busque a Dios, porque si Dios es presente, pues ya está, es déjate encontrar por Dios. Pero lo que dan los años, pues ahora ya entiendo más, porque a Dios nunca le tienes, ¿no? Siempre es más allá. Yo creo que sé quién es Dios y al cabo del tiempo, pues no era esto, es algo más, es algo distinto. Que busque a Dios, que sea capaz de hacer este peregrinaje hasta el infinito. En esta escuela de Benito se recuerda que todo es sagrado, todo es posibilidad de encuentro con Dios. Todos los sitios, todos los tiempos, todas las personas. Como si ya hubiéramos llegado, como si ya tuviéramos aquello que estábamos esperando. Ya está aquí. Esa utopía, esa promesa está aquí. Ya he llegado aquí y yo la puedo realizar si quiero. Para ello, pues nos invita a vivir el presente como si fuera la eternidad, ¿no? Esa conversión al aquí. Esa conversión al aquí, que es muy concreto, porque el aquí es esto,
pero que toma las formas que toma. Yo el aquí no lo controlo. A veces se ocupa, se desocupa, aparecen personas, desaparecen personas, aparecen situaciones. Conversión a la hora, a cada instante. Dice, a cada paso. Cuando digo esto siempre me imagino el mismo pasillo del monasterio. Tener siempre a Dios presente a cada instante. Conversión a la hora, que mi atención se vaya convirtiendo a este presente, donde Dios quiere nacer, donde Dios necesita de peregrinos de la hora, peregrinos del aquí. Para vivir este recordatorio hace Benito un horario, un orden. Y dentro de este orden, como si Dios fuera verdad, pues nos pone en diferentes momentos del día hablando con Dios. Yo me acuerdo cuando entré en el monasterio que a la misma hora que yo salía de juerga, volvía de juerga, estaba yo en Maitines, en la iglesia, delante de nada, bueno, claro, la cruz ahí arriba, y rezando como si Dios fuera verdad, pero no, viviendo como si Dios fuera verdad. Y Benito propone un tiempo para hablar con Dios como si Dios fuera verdad. Un tiempo para renacer de la palabra, para escuchar esta promesa que siempre está balbuciendo y que la domesticamos según nuestros miedos, según nuestros proyectos, según el tiempo que hace mucha sequía, entonces la hago más pequeña esta promesa. Nos pone en contacto periódicamente con esta palabra, con esta promesa, para que luego, otro tiempo del día, mi trabajo se transforme, se alimente, renazca de esta promesa que puede hacer el trabajo de otra manera. Un horario que permita también acoger, que es lo más difícil, a mis hermanas de comunidad. Acoger, no dar de comer, no decir lo que tienen que hacer, acoger. Acoger es reconocer, es ver, es ayudar a que la otra sea. Si tengo demasiado trabajo para tratar bien a mis hermanas, es que tengo demasiado trabajo. En la comunidad de Benito hay niños, hay ancianos, hay ostrogodos, bárbaros, ciudadanos romanos refinados y cultos y esclavos, todos en la misma comunidad, todos compartiendo la misma mesa, todos compartiendo las mismas sillas en la iglesia. Yo no sé si nos lo podemos imaginar, un refinado ciudadano romano con un esclavo a su lado. Bueno, yo los godos me los imagino así como brutotes, todos, ¿no?, en la misma comunidad. Y Benito tiene una solución muy simple. Dice, el que llegue primero al monasterio irá adelante, el que llegue segundo, aunque sea en el mismo día, irá después. Y así sucesivamente. De manera que ni la familia, ni el dinero, ni la cultura, nada diferencia a los hermanos. Y todos son iguales. Una comunidad donde no hay ricos y pobres, donde son conscientes que los bienes son recibidos y se pasarán a la siguiente generación. Usufructuarios de lo que recibimos, conscientes de que lo vamos a pasar. Y entonces Benito propone pues, que los bienes sean en común, que lo que llegue a la comunidad sea para todos y que se reparta igual. Pero igual no es a todos lo mismo, sino igual según las necesidades de cada uno. Para que todo el mundo esté igualmente satisfecho, no hay que darle la misma porción de sopa. Para una será mucha, para la otra será menos. Cada uno en lo que necesite. Como vivimos la utopía, según Benito, y Jesús propuso lo de servirse los unos a los otros, pues en la comunidad igual. Benito dice que todos se sirvan los unos a los otros. Y dice sobre todo en el servicio de la cocina, que el servicio de la cocina en aquel tiempo, ollas grandotas, agua, ¿no? Era un oficio pesado, no es ahora, no, era un oficio duro. Que todos pasen por la cocina, excepto si hay alguno que tiene algún servicio no más importante, sino de más utilidad. Entonces este se puede
puede no hacer este servicio, pero que todos se sirvan los unos a los otros. Un gobierno, estamos aún en la sociedad del Imperio Romano, donde hay un solo sujeto, el pater familias, en la familia hay el pater familias y los demás obedecen, sean mujeres, cabras, niños, da lo mismo. En esta comunidad de Benito, el gobierno que propone es el del buen pastor. Este Jesús, que como el buen pastor va a buscar la oveja que se pierde, que se queda por el camino. Mi padre es de un pueblo pequeñito de Aragón y aún está el pastor que siempre ha pastoreado las ovejas ¿no? de las diferentes familias. Y un día le pregunté a Aurelio, ¿esto que dicen de Jesús que iba a buscar la oveja perdida, esto es extraordinario o es normal? La de veces que lo he hecho yo. Pues claro, ¿no? Pues uno se esgarria por aquí, que se pierde, que se queda en un sitio, y yo pues iba, la cogía, la llevaba. Este es el modelo de gobierno para el pater familias de la comunidad, que para Benito es muy importante. La figura del abad es muy importante, pero tiene que ser rostro de esta persona que es capaz de darse cuenta cuando uno se ha quedado a medio camino, se ha perdido, se ha herido y no puede seguir el ritmo. Y en su regla, que tiene 73 capítulos, en el capítulo 3 ya está, en el capítulo 2 está hablando del abad y en el 3 ya está hablando del consejo del abad. En aquella sociedad también que ¿no? el pater familias decidía, en la comunidad de Benito, en el gobierno, el abad escuchará. Escuchará a sus hermanos y dice, y que escuche al más pequeño, porque a veces Dios habla a través del más pequeño. Todo posibilidad de escuchar a Dios. ¿Ahora sí? Pues me voy al final. Al final de la vida de San Benito, Gregorio cuenta un encuentro que tuvo con su hermana Escolástica. Se ve que una vez al año, Escolástica iba a ver a su hermano al monasterio y se encontraban fuera del monasterio. Y aquel año también bajó Benito con sus discípulos y se encontraron con Escolástica y hablaban de la misericordia de Dios y conversaciones espirituales. Pero aquel día Escolástica, cuando ya empezó a caer la tarde, le dijo a Benito, mira, no te vayas, seguimos por la noche hablando de cosas de Dios. Y Benito le dijo, ¿pero qué dices, hermana? Yo no puedo pasar la noche fuera del monasterio. Y entonces Escolástica le volvió a pedir, él no cedió, se puso a llorar rezando a Dios y eso provocó que que lloviera tanto que le fue imposible a Benito y a sus discípulos irse y se pasaron la noche pues hablando de cosas de Dios. Y Gregorio, el biógrafo, le dice a Pedro, dice, y no te extrañe, porque pudo más quien amó más. Los cristianos yo creo que tenemos mucha suerte que nuestros héroes son seres con fallos, ¿no? Si miramos la Biblia, yo que sé, David era un sinvergüenza, Abraham vendió a su mujer al faraón para que le salvaran la vida a él. Hay muchos ejemplos de personas así, más o menos como nosotros, al menos como yo, así. Benito también, ya esto, ¿no? Gregorio esto narra al final de la vida de Benito, que ya debía ser un sabio, que ya lo debía saber todo, pero no. Gregorio nos quiere recordar que Benito también tuvo que aprender y recordar que al final lo único que importa es el amor, y no un amor martirial, sino este amor que sabe amar a las personas amadas. Escolástica para Benito era su alma gemela, se veían una vez al año, no podía estar muy cansado de ella, ¿no? Era la persona más querida para Benito. Y Gregorio nos recuerda al final que todo camino nace y termina y se hace amando. Este amor sencillo, desprotegido, desarmado, que nos permite descubrirnos a nosotros mismos, descubrir a quién es el otro, descubrir a Dios naciendo a cada momento
y vivir como si Dios fuera. No, muchísimas gracias, María del Mar. Creo yo estaba allí en un rincón. Supongo que has percibido el silencio, ¿verdad? Un silencio que no era otra cosa que escucha, una escucha profunda, porque a eso nos has llevado, a eso nos has llevado, a saber escuchar. Yo te quería, bueno, para deciros que habrá unos minutos para, si queréis hacer alguna reflexión o preguntarle alguna cosa a María del Mar. También los que estáis conectados a través de Internet me escribís en el chat y lo miramos. Pero detrás de esa afirmación, vivir como si Dios fuera verdad, yo he intentado estar atenta. No ha salido una palabra, pero creo que está detrás de todo, que es la confianza. ¿Cómo se vive esa confianza en voy a vivir como si Dios fuera verdad? ¿Qué lugar ocupa? Mira, a mí me gustaría que cada uno encontrara su propia manera de hacer, ¿sabes? Pero para mí lo que sí que es importante es que tenemos la opción de vivir como si Dios fuera una idea, creo o no creo, o como si Dios fuera verdad. Y si Dios es verdad, a mí me pasa algo. Y si a mí me pasa algo, yo vivo de otra manera. Y para mí esto es lo importante, ¿sabes? Si a alguien le genera confianza, a otro le genera creatividad, a otro le genera compasión, a otro, ¿sabes? Pero para mí sí que es importante darnos cuenta que Dios es verdad, que Dios está aquí y que creer en Dios no es una idea, sino es algo que a mí me da sentido, que me da posibilidades y que nos puede ayudar a generar algo mejor que lo que tenemos ahora. ¿Alguno queréis? ¿Tenéis alguna cuestión? Es que nos has dejado algo bien reposados. Yo creo que nos has dejado el alma reposada, no sé, el alma reposada para ir digiriendo todo esto, ¿no? También a mí me ha venido al recuerdo, perdón, que voy a poner el chat. No, de momento. No, de momento no hay nada. Me ha encantado esto de dónde viene la autoridad, ¿no? El autos, como has ido desgranando lo que es, lo que le decían a Jesús, de dónde le viene a ese, ¿no? La autoridad. Hoy creo que ha quedado muy claro, al menos para mí al oírlo desde esta perspectiva, con esta explicación, la autoridad nos viene de cuando uno ya está puesto en el lugar que le corresponde, ¿no? Liberado de ese personaje. Hoy faltan personas con esa autoridad. Sí, para nosotros hoy es un reto impresionante, ¿no? Si Teresa decía que andábamos en su tiempo, andaban desparramados, ahora pues es eso, ¿no? No sé dónde estamos. El autor es nuestro sí mismo y en estos momentos es muy difícil hacer el camino hacia nosotros, ¿no? Cuando todos nuestros estímulos nos están enganchando adictivamente a TikTok, a los mensajes, ¿no? Siempre estamos absolutamente exteriorizados, dependiendo, en lugar de habitar con nosotros mismos, habitamos en casa de nuestro, yo qué sé, de nuestro héroe, de nuestra heroína, de nuestro vecino, de nuestro compañero, de quien me ama, de quien me odia. Estoy absolutamente desposeída, desconectada de mi autor. Y sí, ¿no? La autoridad, la capacidad de ser dueños de nuestras vidas y crear algo realmente nuevo, viene de esta posibilidad de escuchar, de acercarnos a este autor que está en contacto con Dios, y cuando hablamos de Dios, pues hablamos de todo, de todos los espacios, de todos los tiempos. Porque no, a mí me gusta recordar que Jesús de Nazaret vivió en Palestina, no estuvo en Roma, en Jerusalén, no había focos, no había internet, hizo pocas cosas, su acción fue muy limitada en el tiempo, en el espacio, y en cambio lo hizo de un modo que ha afectado todos los tiempos y los espacios, y aún hoy nos está inspirando, aún hoy sigue siendo una figura relevante, porque lo hizo desde este sitio presente,
aquí que toca, puede cambiar, puede afectar todos los tiempos y todos los estados. Es como un contagio, ¿no? Sin tú desearlo, algo te contagia. Algo sucede. Algo sí. sucede. El efecto mariposa de la física, ¿no? Que el batir de las alas de una mariposa en una parte del planeta puede ocasionar una tormenta en otra parte del planeta, ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos e incluso lo que pensamos, ¿no? Tienen unas consecuencias que no las controlamos, gracias a Dios, pero que sí que afectan a los demás. Y por eso sí que es muy importante este camino hacia nosotras mismas. Y que es una buena noticia, porque no es fácil este camino de escucha, no es fácil este camino de silencio, porque no, salen demonios y cosas por aquí en medio. Pero hay una buena noticia, no es fácil porque no nos creemos la buena noticia. Somos seres amados, somos seres con unas posibilidades infinitas. Somos buenas, pero buenas no quiere decir buenas personas, no, buenas quiere decir legitimadas, somos personas legitimadas como tales y es una alegría, cada uno de nosotros somos una alegría para Dios, para los demás. Y como nos cuesta creernos esto, pues nos cuesta hacer el camino. Sin duda. Aceptar lo que decías, ¿no? Esa imagen del gusano. Que hay muchas, hay muchas tradiciones, ¿no? Que buscan o que encuentran esta metáfora de la transformación interior y que da cierto yuyu, ¿no? Es decir, sí. Madre mía, ver esas miserias, ¿no? Sin embargo, en la debilidad es donde encontramos también la fortaleza. Cuando uno ve... Sí, todas las debilidades tienen una buena noticia. Hacernos amigas de todo lo que somos, ¿no? La reconciliación interna, solo hay una relación posible, que es el amor. Nada se consigue a base, hay cosas que se consiguen a base de esfuerzo, pero el camino hacia uno mismo solo se consigue a base de amar, de amor. Y amando el gusano sale la mariposa. Cuidando el gusano, pues ahora me ha venido cuando éramos jovencitos, ¿os acordáis con las hojas de morera? Sí. Alimentar al gusano, pues hay que alimentarlo también al gusano, ¿no? Para que pueda transformarse. Bueno, no sé, son ya las 8:05, si no tenéis... Sí, a ver. Perdón. Yo me he perdido un momento cuando ha comentado el tema de... Ha hecho una palabra, cuando llego tarde de juerga. Me he perdido. Me encuentro rezándole a Dios. Entonces, esto es que no lo he explicado bien. Hay un tiempo, hay unos años entre medio. Es que hay una persona, lo repito porque para los que están conectados, una persona que le pide a María del Mar que no ha acabado de entender que cuando sale de juerga y llega, tiene que rezar los maitines, ¿no? Bueno, explicará el lapsus de tiempo que hay en medio. Esto contaba que cuando entré en el monasterio, entonces, pues claro, yo me levantaba a unas horas que eran las horas que me iba a acostar cuando salía de juerga. Y en lugar de irme a dormir, me iba ya a la iglesia, como si todo aquello fuera verdad, ¿sabes? Como si... Pero quiero también recoger, en el chat hay una persona que dice muchísimas gracias por esta charla y este acercamiento a San Benito. Me ha encantado y ha sido muy inspiradora. Seguimos caminando y viviendo como si Dios fuera verdad. Un abrazo. Otra persona, Albert, recientemente he leído La Oda es el mar de Willis Jagger, en donde se insiste en la idea de que Dios y yo somos parte de la misma realidad, no una realidad ajena a mí. Y el reto es, como dices, creémoslo de verdad. Gracias. No sé si quieres decir algo sobre esto. Y recojo todavía otra. A ver. Todo lo que existe son expresiones distintas de Dios. Esto me sirve a mí para hacer presente que soy una expresión de Dios y así puedo entender mejor que Dios está dentro de mí. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo a partir de estas aportaciones? Sí, sí, ¿no? Sí, y a la vez recordar que es
que es una historia de amor con Dios también. No es solo que formo parte de Dios como una entidad, no sé, como una experiencia metafísica. Es una historia de amor, es una relación, es algo que sucede en mi interior, dentro de mí y fuera, ¿no? Íntimo y más íntimo y más grande que todo. Pero tiene que ver con una historia de amor. Pues que la última, sí. Venga. María del Mar, una felicidad, una persona que a veces me cuesta mucho entender. Hace que Dios no se lo entiende, pero me cuesta entender muchas cosas. ¿Tú crees que la Iglesia es una reflexión muy grande, que creo que es gran interesante, ¿verdad? Como todo el mundo. Ha sabido vender bien la imagen de Dios desde el punto de vista espiritual, que tú muy bien has expuesto, ¿no? Desde el silencio, desde el perdón, desde la misericordia, desde el autoconocimiento de uno mismo. Entonces, es lo que hoy día tocamos, y forma parte de nuestra comunidad. Y todo lo demás tiene puntos un poquito espirituales y sobrenaturales. Pero lo que tenemos, lo que vemos, lo que la gente vive hoy en día en nuestra realidad, ¿tú crees que la Iglesia ha salido? Todo lo que hemos dicho, soplar el viento a favor, o ha habido cierta desunificación dentro de la Iglesia, que ha despistado a mucha gente, y al final la gente se ha tenido que alejar un poquito de lo indirectamente, no ha salido, de lo que es la Iglesia, y no ha salido a encontrar a Dios. No sé si me he explicado. Sí. Muchas gracias. A ver si soy capaz de recoger bien la pregunta que ha hecho una persona aquí. Dice que cuesta entender a veces muchas cosas de Dios, ¿no? Y le pregunta a María del Mar si cree que la Iglesia ha sabido presentar bien a Dios en los términos que ella hoy ha presentado, del autoconocimiento, el perdón, la misericordia, el amor, o que a veces por falta de unidad interna pues ha despistado a la gente y la gente se aleja no solo de la Iglesia, sino también que le cuesta encontrar a Dios. Supongo que era eso, ¿no? Más o menos. Pues, ¿qué crees? Sí, yo creo que tienes tú la respuesta igual que yo, ¿no? La Iglesia es verdad que ha hecho alejar a mucha gente de lo que es Dios con su doctrina, con su planteamiento, y se ha hecho sufrir a muchísima gente a causa de la Iglesia. Esto es real. Y a la vez, la Iglesia es quien mantiene vivo este mensaje, somos todos nosotros, y pues la Iglesia tiene mi rostro, tu rostro, el rostro de cada una de nosotras cuando nos creemos que el mensaje, ¿no? Que Dios está aquí y que me necesita a mí para explicar que está vivo y que quiere más gente viva y más gente amando. O sea que las dos cosas. Gracias. Pues bien, lo dejamos aquí. Gracias por este último mensaje, que seamos capaces de vivir esa historia de amor a la que hemos sido invitados. Gracias, María del Mar, por tu aportación, por tu colaboración esta tarde, tu presencia. A todos vosotros también por asistir, por acompañarnos, a los que estáis también conectados. Muchas gracias y recordaros que la próxima conferencia será el jueves 15 de febrero y nos vamos a acercar a la experiencia espiritual de Francisco de Asís. Manuel Vallejo, el capuchino que nos acompañará, la ha titulado La experiencia espiritual de Francisco de Asís, caricia y ternura para hoy. Pues hasta el 15 de febrero, si podéis venir. Muchas gracias y buenas noches.